aleluya. Y Señor, en esta preciosa noche oramos para que esa palabra, Señor, no se quede únicamente, Padre Santo, estática en nuestra mente como conocimiento solamente, sino que, Señor, esa palabra tenga la práctica en nuestra vida, Señor. Te rogamos, Padre de la gloria, edifícanos. Aleluya, Señor, dirígenos, danos guianza, enséñanos, Señor. Hoy venimos con un corazón presto, dispuesto a escucharte, amado Dios Todopoderoso, aleluya. Edifícanos, Señor, a todos los que estamos en este lugar, aún a los que están a través de una pantalla, de qué parte del mundo puedan estar viendo esta transmisión, Señor, aleluya. No sé si nos estarán viendo, Señor, alabado sea el Señor, del interior de nuestro país o externo, Señor, pero seas tú, Señor, edificando, seas tú, Señor, hablando, seas tú dando entendimiento a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Y usa la vida de tu siervo, Señor, para poder predicar tu palabra como debe de ser, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, bendícenos en esta noche. Amén, amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo, al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Aleluya. Y a todos nuestros hermanos también a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga también grandemente. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos un sábado más, hermanos, predicando la palabra y sobre todo aprendiendo cada día, cada vez más acerca del Señor. Amén. Gloria a Dios. También saludamos a nuestro pastor Simeón, pastor de Pampas de Miraflores, allá en el Brain, que hoy está celebrando, hermanos, el aniversario de Pampas Miraflores también. Alabado sea el Señor, un año más de victoria a nuestros hermanos allá en el Brain, que están ya celebrando ya con su casa de oración hecha. Amén, hermano. Es una victoria, alabado sea el Señor. Por ahí está también nuestro hermano consiervo, el pastor Isidro Taipe. También que Dios le bendiga grandemente también a él y a todos los hermanos, a toda la congregación en Santa Rosa y en Pampas de Miraflores. Amén. También nuestro pastor Víctor, que está en Huaraz, también llevando la palabra. Que Dios le bendiga. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta noche. Amén, hermanos. ¿Cuántos han traído sus Biblias? Su Biblia física, hasta hay Biblia virtual. Amén. O sea que no hay excusa para no tener su Biblia. Amén. Hay Biblia física, Biblia virtual. O sea que no hay excusa para decir, me olvidé mi Biblia. Amén. O sea, puede también tener su Biblia ahí en su celular. Alabado sea el Señor. Vamos a ir, hermanos, al libro de Primera de Crónicas, capítulo 29. ¿Ok? Primera de Crónicas, capítulo 29. Versículo del 10 al 20. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo del 10 al 20. Gloria al nombre del Señor. Vuelvo a repetir, la cita bíblica es Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 10 al 20. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a leer estos versículos para empezar en esta noche. ¿Cuántos ya lo encontraron ahí? Gloria a Dios, sí. Vamos a leerlo, hermanos, con la bendición del Padre, del Hijo, del amado Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo.
En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén. Versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, amén, muchas gracias, porque nosotros, dice, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Versículo 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Versículo 19. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique casa para la cual yo he hecho preparativos. Versículo 20 dice, después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. El tema de esta noche es aprendiendo a orar por nuestros jóvenes. Amén. Aprendiendo a orar por nuestros jóvenes. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Aprendiendo a orar por nuestros jóvenes. Amén. Cuando leemos, hermanos, este pasaje, a mí me viene a la memoria algo muy interesante. Cuando leí este pasaje, meditaba en cómo David empieza a preparar todo antes de partir, antes de morir. Porque cuando leemos esta parte de Crónicas, nos estamos acercando a los últimos días con vida del rey David. Amén. El rey David en vida caminó con Dios. La Biblia nos dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y David tenía en su corazón, o sea, en lo más interno de su ser, quería edificar casa para Dios. ¿Qué quiere decir esto? El templo. Amén. Él tanto tuvo esto en su corazón que cada cosa que hacía siempre lo enfocaba en construir el templo, la casa para Dios. Y muchas veces, alabado sea el nombre del Señor, de todo lo que él ganaba en las guerras y en las batallas que participaba, siempre, gloria al nombre del Señor, siempre guardaba, amén. David guardaba materiales para la construcción de la casa de Dios, porque había ese anhelo en su corazón. Pero cuando viene la noticia a David, cuando Dios le dice, David, yo sé que tú tienes en tu corazón construirme casa para mí, pero te voy a decir una cosa, tú no me vas a construir esa casa. Imagínense cómo se habrá sentido David, que toda la vida se esmeró en poder recolectar estos materiales y tener ese anhelo en su corazón, ¿no? Y Dios le dice, David, tú no me vas a construir casa a mí, porque tú has derramado mucha sangre. O sea, le estaba diciendo, David, tú eres un guerrero, has sido un soldado que en vida has luchado muchas batallas y tus manos están manchadas de sangre, David.
Y Dios le dice, pero no me vas a construir a mí, tú, la casa, sino lo va a construir tu hijo. Amén. Y en específico se refería a Salomón. Aleluya. Salomón iba a ser el rey, el que venía luego de David. Pero Salomón, cuando recibe esta noticia, cuando David recibe esta noticia, su hijo Salomón todavía era muy joven. Algunos comentaristas dicen que Salomón tenía por lo menos 20 años cuando David está encomendándole esta tarea a su hijo. Alabado sea el Señor. Y cuando David le dice a su hijo, Salomón, yo quise construir a Dios y quiero construir a Dios una casa para que sea el lugar donde todos aquellos que quieran visitar a Dios puedan tener un lugar donde poder ofrecer sacrificios y poder hacer de ese lugar algo especial. Y David le dice a su hijo, pero Dios me ha dicho que yo no voy a ser el encargado de esa tarea, sino tú. Y no solo eso, sino que tú vas a ser el que llegue al trono luego de mí. O sea, tú vas a ser el próximo rey. Imagínese la presión que había en un joven de 20 años. Y creo que a este punto podemos llegar a decir que la presión que había sobre Salomón era tremenda. Amén. La presión que había sobre Salomón era muy, pero muy angustiante. Salomón tenía la tarea de edificar el templo, o sea, de construir el templo, y la tarea de ser rey. Ahora, por lo general, muchas personas, ¿qué harían en la situación de David? Pues muchas personas, sobre todo cristianos, amén, dirían, pastor, voy a orar por mi hijo, porque sé que le va a tocar una responsabilidad grande, le va a tocar ser rey, y él es joven, tiene 20 años, no tiene experiencia, pero voy a orar por mi hijo, ¿no? ¿Y qué esperaría usted que ore un padre por su hijo? Por lo general, lo que un padre, gloria al Señor, digamos, oraría sería, ¿no? Que a mi hijo nunca le falte un alimento, nunca le falte un techo donde estar, que a mi hijo nunca le falte salud, que a mi hijo nunca le falte, siempre atinando a las cosas externas. A su nombre sea la gloria de Dios. ¿No? La preocupación constante del padre de siempre darle lo mejor a su hijo, pero en las instancias cuando ya los padres, digámoslo así, han envejecido, el padre está preocupado en darle una herencia que dejara a ese hijo, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Y muchos de nosotros, muchos de nuestros padres quizás escuchamos decir alguna vez que la mejor herencia para nuestros hijos, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa? Los estudios, ¿no? ¿Por qué los estudios, pastor? Bueno, porque al tú darle una cosa material a tu hijo, por lo general, eso material con el tiempo se va a desgastar, va a quedar en desuso, ¿no? Pastor, yo le voy a heredar mi ropa a mi hijo. Sí, puedes heredarle, pero la ropa se va a terminar gastando, polillando, ¿no? O si pasa de moda, lo olvidan y ya se fue en el olvido. Pero hay otros que le heredan la educación, ¿no? Y ese creo que es el caso de muchos de nosotros, que a los hijos le heredamos la educación porque en nuestro pensamiento decimos que la educación o la formación profesional, ¿en qué lo va a ayudar? En que más adelante, amén, más adelante, esa educación lo va a ayudar ¿a qué? A que se desarrolle, a que se desempeñe mejor. ¿Dónde? En la sociedad, amén, que pueda tener un buen trabajo, que pueda tener gloria al Señor, que pueda tener, alabado sea el Señor, una mejor economía, más estable, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor, pero siempre atinamos a lo externo, hacia el bienestar de la persona. Pero ¿cuántos nos preocupamos en lo interno de esa persona? Yo hasta ahora no he escuchado a alguien que me diga, pastor, estoy orando por el corazón de mi hijo. Nadie. Todos a veces decimos, pastor, estoy orando para que Dios bendiga a mi hijo con una carrera muy, muy buena,
que tenga buena economía, que consiga una buena esposa o un buen esposo en caso que sea una muchacha, ¿no? Que pueda, gloria al Señor, tener un buen trabajo, qué sé yo. Pero raras veces escucho a alguien, o mejor dicho, casi nunca, he escuchado decir, pastor, estoy orando por el corazón de mi hijo. A su nombre sea la gloria de Dios. Pero, hermanos, cuando nosotros aprendemos a orar, tenemos que saber dónde debemos empezar para poder ser, hermanos, más efectivos al momento de pedir a Dios. Cuando hablamos acerca de aprender a orar por nuestros jóvenes, primero, usted sabe que la vida de un joven es complicada. Amén. Quizá lo ha experimentado usted mismo con sus hijos o con su familia, con algún familiar, quizá lo ha experimentado, que la vida de los jóvenes es complicada muchas veces. Y ni hablar de los adolescentes que a veces están en estos cambios de temperamento, en estos cambios, hermano, tan repentinos a veces, alabado sea el nombre del Señor, pero hay un punto de donde debemos empezar a partir con nuestras oraciones por ellos. Amén. Por lo general muchos oramos, pastor, estoy orando porque mi hijo que es joven tiene un carácter horrible y estoy orando para que eso cambie. Amén. O pastor, estoy orando para que esto cambie en mi hija y esto y el otro. Amén. Pero están hablando de cosas un poco que no vamos a lo específico. Debemos ser específicos, es decir, ir directo a la raíz. Amén. Y la raíz del problema es que debemos empezar a orar por el corazón de ellos. A su nombre sea la gloria de Dios. A su nombre, hermano. Dele fuerte aplauso al Señor. Es interesante que David, ¿qué cosa era David? Era un rey. Amén. Era un rey, alabado sea el Señor. Y cuando David está en sus últimos días, sus últimos momentos, David decide orar por el pueblo. Amén. Decide orar por el pueblo. Decide orar, alabado sea el Señor, por la estabilidad de ese pueblo. Pero hay una parte en esa oración donde David se está despidiendo, donde David va a orar por su hijo Salomón. Y es interesante que en esa parte donde David está orando por su hijo, es interesante que David no pide a Dios que a su hijo le dé riquezas. David no pide que a su hijo le dé honores. David no pide que a su hijo le den sabiduría, sino David pide un corazón perfecto para su hijo. A su nombre sea la gloria de Dios. Si me acompañan a Primera de Crónicas 29, 19, se va a dar cuenta usted ahí. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Crónicas 29, 19. Comparta la Biblia, hermanos, para todos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Hay nuestro hermano que ha llegado también. Gloria al Señor. Amén. Primera de Crónicas 29, 19. ¿Qué dice el 19? Está orando ahí David a su hijo Salomón. David está orando delante de Dios y mira lo que pide para su hijo Salomón. Dice David, asimismo, mira lo que le dice a Dios. Da a mi hijo Salomón corazón perfecto. Es interesante lo que pide David. David no pide riquezas, no pide estabilidad, no pide salud, no pide nada de eso. David pide para su hijo, ¿qué cosa? Un corazón, pero no cualquier cosa, un corazón perfecto. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Cuando nosotros hablamos del corazón, por lo general hablamos del corazón en un sentido físico, ¿no? ¿Qué es el corazón? El corazón es el órgano responsable de bombear la sangre a todo el cuerpo, ¿no? Alabado sea el Señor. Si hablamos de el corazón como un órgano, ¿no? Sin embargo, para los hebreos, cuando hablan del corazón, los hebreos cuando hablan del corazón, ellos utilizaban una palabra que quizás usted la ha escuchado en algún momento y es la palabra levab. La palabra levab en el hebreo es corazón. Amén.
¿Y qué estaba tratando de decir la palabra levab? Levab se usa para referirse a los pensamientos y a las emociones. Amén. Cuando los hebreos hablan del corazón, están hablando no solamente del órgano físico, están hablando de lo que es la persona por dentro. A su nombre sea la gloria de Dios. Es decir, cuando ellos se referían, alabado sea el nombre del Señor, ellos se referían al corazón de una persona, entendían que era ahí, en el corazón, dentro de esa persona, donde residen, ojo con esto, los pensamientos, las emociones, amén, los deseos, la voluntad y el carácter de la persona. Fíjese, o sea, el corazón es el centro de usted, es lo que usted es en verdad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando decimos, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? No estamos apelando por fuera. La persona puede decir, pastor, yo estoy yendo al culto, estoy leyendo mi Biblia, estoy haciendo las cosas bien. Sí, pero ¿cómo estás por dentro? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu voluntad? ¿Cómo está, alabado sea el Señor, tu carácter? A su nombre sea la gloria, hermano. Fíjese que es en el corazón, o sea, dentro de la persona, donde se toman las decisiones más importantes. Usted dirá, pastor, pero yo decido. Sí, pero la decisión empieza dentro. Amén. Es en el corazón donde se toman las decisiones antes de expresarlas por medio de acciones. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, en la vida de David, cuando él vio a esa mujer desde su balcón, él la deseó, pero no lo expresó por sus labios primero. Él decidió en su corazón, internamente, dentro de él codició a esa mujer. Amén. Producto de esa decisión interna, él dijo a su guardia, tráemela. Usted debe entender, querido hermano, hermana, toda decisión que usted toma nace acá, en lo interno de usted. Alabado sea el Señor. Por eso decimos a veces muchos pastores, amén, muchos ministros de Dios, cuida tus pensamientos, cuida tus emociones, porque cuando eso se altera, la mayor parte de las veces vas a tomar decisiones equivocadas. David oró con propósito. Él conocía a Dios, caminó con Dios y sabía que a su hijo en el futuro quizás le iba a faltar la riqueza. Sí, quizás sabía. Quizás sabía que en el futuro a su hijo le iba a faltar esto y esto, pero por lo que se preocupó centralmente es en el corazón de su hijo. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. David conocía a su hijo exteriormente. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Él era su padre y lo había criado conforme a su fe. Amén. O sea, David crió a Salomón. Le inculcó los principios de la sabiduría de Dios. Por eso cuando usted lee el libro de Proverbios, ¿de dónde sacó esa sabiduría? ¿De dónde aprendió esos dichos tan profundos Salomón? De su padre David. Y él mismo lo dice, de mi padre yo recibí esto y esto. David conocía a su hijo exteriormente. Amén. Lo había criado, lo había, gloria a Dios, le había inculcado los principios de la sabiduría de Dios, pero aún con todo eso no era suficiente para asegurarle que su hijo, una vez que esté en el trono como el rey, seguiría el mismo ejemplo de su padre. Por lo general muchos padres tienen esa duda, ¿no? ¿Mi hijo seguirá mi ejemplo? Una vez que yo ya no esté con él, ¿seguirá siendo el mismo hijo obediente, el mismo hijo amoroso, el mismo hijo, alabado sea el Señor, responsable? ¿O una vez que yo parta, se olvidará del ejemplo que yo le inculqué? A su nombre sea la gloria de Dios, hermano. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor.
David quería estar seguro. Amén. Porque en la Biblia, queridos hermanos, encontramos casos de muchos hombres de Dios que fueron grandes ejemplos de servicio, de fidelidad, pero sus hijos fueron todo lo contrario. Y viceversa, ¿no? A veces los hijos fueron, hermano, los hijos terminaron resultando peor que los padres. Alabado sea el Señor. Cuando vemos el caso del rey Josías, ¿quién era su padre de Josías? Un rey terrible. ¿Quién era el abuelo de Josías? Otro rey terrible. Pero Josías no era igual que ellos. Amén, hermano. Entonces, no crea muchas veces que porque el papá es así servicial, fiel a Dios, su hijo va a hacer lo mismo. No siempre se sigue ese mismo patrón. Amén, hermano. Ahora imagínese usted que David está en sus últimos momentos y quiere asegurarse, quiere orar, interceder por su hijo para que él esté seguro. Una vez que David ya no esté en este mundo, su hijo pueda seguir su ejemplo. David no enfoca su oración a las riquezas porque él sabe que las riquezas son pasajeras. David no enfoca su oración conforme a lo material, porque eso también es pasajero. David enfoca su oración al corazón de su hijo. Amén, hermano. ¿Y a quién le pide Dios? ¿A quién le pide David? David conocía a su hijo exteriormente, pero hay alguien que conoce a tus hijos interiormente. Y ese no es el pastor, ese no es el diácono, ese no es el hermano consagrado de la iglesia, ese es Dios. Quien conoce a tus hijos verdaderamente es Dios. Tú lo conoces por fuera. Claro, por fuera tú dices, mi hijo está bien, yo lo veo alegre, lo veo contento, lo veo que todas las veces, lo veo tranquilo el muchacho. Pero Dios lo conoce por dentro. Amén. Y ha pasado casos, hermano. Yo le hablo porque han pasado casos. Donde los padres dicen, mi hijo está bien, todo tranquilo. Y de repente, hermano, nunca se dieron cuenta que el muchacho por dentro estaba deshecho. O que la muchacha estaba deshecha por dentro. Pero quien conoce a tus hijos mejor de lo que tú los conoces es Dios. Porque tú conoces por fuera, pero tú no puedes ver los pensamientos de tu hijo o de tu hija. Tú no puedes saber el corazón, qué hay en el corazón de tus hijos. Amén. ¿O me equivoco? A su nombre, hermano. Es un ejemplo, ¿no? Había una ocasión un padre de familia que su hijo estaba haciendo desorden, hermano, en su casa. Usted sabe cómo son a veces los varoncitos, ¿no? Estaba empezando a hacer desorden en su casa y de repente un día el papá le dice, lo corrige a su hijo, dice, hijo, siéntate, no quiero que te levantes porque estás haciendo mucho desorden, siéntate. Y el niño se sienta. Pero el padre mira en la mirada de su hijo que algo no cuadra. Y le dice, así que ya obedeciste, ya estás sentado. Y el niño lo mira a su papá y le dice, sí, pero en mi pensamiento estoy de pie. ¿Qué le estaba diciendo? Que exteriormente tú ves que estoy sentado, pero por dentro yo estoy parado, o sea, te estoy desobedeciendo igual. A veces pasa eso con los jóvenes. Y me ha pasado a mí, que a veces papá me dice, ¿cómo estás, hijo? Todo bien. ¿Cómo te va en la escuela? Todo bien. Claro, el niño está con 20, 19, 18, 15. Allá hay que se preocupan cuando el hijo está con 13, 12, ¿no? Ahí recién se preocupan, prenden las alertas. Pero cuando está en todo, no está bien. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te va? Bien. ¿Y cómo te está yendo últimamente? Bien. Y el papá dice, uy, qué buen padre soy, está todo bien, mi hijo, gloria a Dios. Pero lo que tú no sabes es lo que hay en el corazón de ellos. Lo que tú no sabes es qué hay en el corazón de ellos. ¿Quién sabe qué hay en el corazón de tus hijos? Dios. Dios. Amén. Dios. Porque Dios mira el corazón y más allá del corazón.
¿Cuánto dan gloria al Señor? A su nombre. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. David estaba preocupado por Salomón porque conocía que su hijo, en primer lugar, era joven. Muy joven para ascender al trono como rey. Salomón tenía apenas 20 años y iba a ser el líder máximo de la nación de Israel. Imagínese. Dios lo había elegido a él para que sea el rey de Israel. Pero más allá de ello, David conocía que su hijo era inexperto. David conocía que su hijo era inexperto. Decía, Salomón va a estar en el trono, pero le falta experiencia en muchos aspectos, es inmaduro. Aún no sabe realmente cómo son las cosas. Imagínate tú como padre que estás en tus últimos días de vida y ves que tu hijo es inmaduro para afrontar la vida. ¿Te irías de este mundo tranquilo? ¿No estarías chancándote la cabeza a veces diciendo, ¿por qué no lo formé? ¿Por qué no le dije las cosas como son? Alabado sea el Señor. Pero David estaba en las últimas, ya estaba, hermanos, sus últimos días. Y dice la Biblia que David conocía que su hijo era inexperto, que era muchacho sin experiencia, pero que iba a estar en el trono porque Dios lo eligió. Y él lo dice, él lo recuerda en su oración delante de todo Israel. Mire, si me acompañan a Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9 al 11. Vamos a leer un momento. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9 al 11. Dice la Biblia, mira lo que le dice David a su hijo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira lo que le dice el versículo 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Oiga, ¿entiende eso? David sabe que su hijo, amén. David sabe que su hijo, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, está consciente de que va a empezar a emprender una tarea difícil. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no acaba ahí. David reconoce otra cosa de su hijo. Mire lo que dice Primera de Crónicas 29:1. Dice la Biblia, después dijo el rey David a toda la asamblea, o sea, todo el pueblo que estaba reunido ahí, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. Y la obra, ¿cómo es la obra? Grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. David sabía que su hijo estaba a punto de enfrentarse a algo totalmente, hermano, difícil. ¿Cómo preparar a tu hijo cuando lo que se va a enfrentar es algo difícil? Muchos sabemos, hermanos, que la vida no es color de rosa, ¿verdad? A veces el joven piensa que todo es, que no hay momentos dolorosos en la vida. No, sí hay. Hay. David tenía en cuenta que su hijo era joven, inexperto, y que la tarea que le tenía Dios para él era demandante. Pero ahí viene la oración de David. Por eso este tema se llama Aprendiendo a orar por nuestros jóvenes. A veces cuando oramos por los jóvenes, hermano, pedimos muchas cosas. A veces pedimos cosas, alabado sea el Señor. Claro, cosas que en nuestro corazón nace, pero no son necesariamente a veces, hermanos, prioridades en la vida de ese joven.
David le dice a Dios, Dios, oro por mi pueblo, oro por la casa que va a construir mi hijo, pero también quiero orar por mi hijo. Y Dios, te quiero pedir que a mi hijo le des un corazón perfecto. Cuando hablamos la palabra perfecto, a veces pensamos que perfección, como está escrito ahí, se refiere a sin equivocaciones, ¿no? Lo perfecto es sin equivocaciones, sin cambios. Bueno, la palabra perfecto que encontramos ahí en ese versículo es la palabra que en el hebreo es shalem. Y shalem significa dedicado, pleno, irreprensible. De ahí se deriva también la palabra paz o paz interna, lo que se conoce la palabra como shalom. ¿Escuchado, verdad? David le dice, Dios, dale a mi hijo un corazón perfecto. ¿Qué estaba pidiendo con esa oración David? Shalem transmite la idea de algo que es íntegro y obediente a Dios. ¿Sabes qué es integridad, hermano? ¿Cuántos podemos decir que somos íntegros? ¿Sabe usted el significado de la palabra integridad? Integridad es hacer lo correcto cuando nadie te ve. David le estaba diciendo a Dios, Dios, dale a mi hijo, haz que él sea íntegro y obediente a ti. Porque, hermano, la integridad no solamente tiene que ver con valores, tiene que ver con una cosa más allá de ello. Porque la persona que no tiene a Cristo también puede tener valores, pero el cristiano tiene algo que las personas que no tienen a Cristo no lo tienen. Y es el temor a Dios. Amén. Fíjese la oración de este padre, fue sabio. Él se fue a la raíz del asunto. Él dijo, Dios, dale a mi hijo que él sea íntegro, un corazón íntegro y obediente. ¿Por qué le estaba diciendo íntegro? Porque el rey no es cualquier persona. El rey es el jefe, el que está por encima de la nación. Es la autoridad máxima. Imagínese a un líder, a un rey corrupto. ¿A dónde va a llevar la corrupción a su nación? A la quiebra. Amén. A la destrucción. Pero Dios dice, Señor, yo conozco a mi hijo por fuera, pero tú lo conoces por dentro. Y yo te ruego, Señor, que mi hijo sea íntegro. Que él sea, alabado sea el Señor, que él hable con verdad en todo tiempo. Y eso es crucial porque David dice que Salomón tiene que tener un corazón perfecto. Mira para qué. Vamos un momento a Primera de Crónicas 29:19. Dice la palabra de Dios, asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto. ¿Para qué? Para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Mira lo que está diciendo David. Señor, que mi hijo sea íntegro para que guarde tus mandamientos, tu palabra, lo que tú demandas, tus testimonios, tus estatutos, lo que tú estableces. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué es guardar los mandamientos, los testimonios y los estatutos? Está hablando, hermanos, de un compromiso profundo y sincero de practicar las enseñanzas del Señor, no solamente el conocimiento intelectual. David quería que su hijo no solamente sea un sabio de las Escrituras, quería que su hijo sea uno que sepa, pero que practique lo que sabe. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? David había instruido a su hijo desde pequeño en la palabra de Dios, pero en la mayoría de edad, él ora para que su hijo sea obediente y le pide a Dios
que lo ayude a Salomón a ser un hombre íntegro con su palabra. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos oramos para que nuestros hijos sean íntegros? Usted sabe cuántos se meten en problemas muy fuertes por falta de integridad. Hoy con los valores que tenemos, hermanos, la integridad es lo que menos hay. ¿Sabe cómo se da cuenta usted? Yo me acuerdo del pastor Elí, que en una conferencia aquí dijo, en una ocasión él estaba sentado en el carro, regreso a su casa, y a su costado había una señora que se sentó. Y habían dos señoritas, 2 asientos atrás. Cuando llega al paradero, la señora que estaba al costado del pastor se para y va a ir a bajar, va a ir a tocar el timbre para bajar del carro. Y de repente, queridos hermanos, alabado sea el nombre del Señor, a la señora se le cae un billete de 10 soles. Y cuando el pastor ve y se da cuenta que han caído el billete de 10 soles, de repente le dice a la señora, señorito, un momento, se le cayó su billete, tome. Y la señorita dijo, gracias señor, y se bajó. Pero luego escuchó que las 2 señoritas decían, qué tonto, ¿por qué le dio? Qué quedado. Para que usted sepa que lo que hoy en día escasea mucho es la integridad. Hoy al ser íntegro le dicen que es tonto, que es quedado. Pero ser íntegro, hermanos, es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Porque yo te quiero recordar algo, hermano. Tus hijos, mientras son adolescentes, van a vivir contigo en tu casa, bajo tu tutela. Una vez que los hijos crecen, van a salir de tu hogar. Quieras o no quieras. Así digas, hijo, construyete segundo piso para ti. No. Tus hijos van a salir de tu hogar. Como dice, van a abandonar el nido. Y es ahí donde tú no lo vas a poder ver todos los días. Tú no vas a estar todos los días, ¿no? Yendo a su casa y yendo a su casa, hermanos, que tu hijo tenga a su esposa, tu hija tenga a su esposo, y vas a estar vigilándolos ahí con lupa todavía. ¿No? No creo. Porque no vas a saber lo que pasa en las 4 paredes de esa nueva familia. Pero si tú oras por el corazón de tu hijo, así como David oró, que sea íntegro. Que tú no lo vas a ver a él mucho tiempo. Pero si tú oras con aquel que conoce el corazón de tu hijo, oras para que él o ella sea íntegro o íntegra. Que obedezca y tenga temor de Dios, aunque tú no estés. Hazte la idea de que un día tus hijos a ti te ven como autoridad. Quizá ellos no actúan como quieren porque tú estás como autoridad en la casa. Pero ¿qué pasa cuando a veces en el hogar los padres se van? Los hijos dicen, ya se fue mamá, ya se fue papá, yo mismo soy. ¿No? Alabado sea el Señor. Como que esa autoridad cuando se ve recién están todos quietitos, ¿no? Pero hay alguien que está todo el tiempo y no lo vemos, ¿ah? Es el Señor de gloria, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Oiga, David oró para que su hijo Salomón sea íntegro. Íntegro. Que nunca cometa soborno, porque los reyes acostumbraban a ser sobornados y aceptar el soborno. Pero no, David oró y dijo, Señor, que mi hijo sea íntegro, Señor. Que él tenga temor de Dios. Eso oraba David. Y no solo eso. Hay otra cosa por la cual también David oró. Dice, y te edifique la casa
para la cual yo he hecho preparativos. David añade otro propósito por el cual él ora por el corazón de su hijo, y es que edifique la casa, es decir, el templo, y sepa utilizar los recursos o los materiales para la construcción. El papá, antes de partir, le estaba dejando todo. Le estaba dejando oro, plata, madera, todo. Hasta piedras para la vestimenta de los sacerdotes. Todo le había dejado. Todo. Y es más, David dijo, yo aún tengo un ahorrito, tengo mi escondidito. Y eso también lo voy a dar para que sea para la construcción del templo. David antes de partir le dejó todo, como decimos, ¿no? Todo servido, todo el material ya. Pero David sabía una cosa también, que levantar el templo requería ¿qué cosa? Requería esfuerzo, perseverancia, pero también requería saber administrar los recursos. A su nombre, hermano. ¿Qué pasa cuando un padre millonario le deja a su hijo toda su herencia, sus millones, pero si el hijo es un vago, si el hijo no le gusta trabajar, al hijo le gusta lo fácil, le gusta gastarse en mujeres y en toda su fama y su dinero se va a ir al tacho, hermano? Alguno dice, le voy a dejar a mi hijo todo el dinero. Déjale si quieres, si tu hijo no sabe administrarlo, no le sirve. A su nombre, hermano. Aleluya. Es importante que en esa segunda petición tiene algo que ver con la perseverancia y la sabia administración. David le pide a Dios que su hijo no se rinda ante la tremenda tarea que tenía por delante, porque la Biblia dice que los jóvenes se cansan y se fatigan. Usted, hermano, tiene que orar para que sus hijos sean perseverantes. Porque a veces es fácil rendirse. No nos gusta luchar. No nos gusta ser perseverantes. Nos gusta todo ya, ya, ya. Y parte de eso tiene culpa la cultura. Hoy muchos jóvenes se rinden ante las demandas que tienen por delante. Existe una seria falta de perseverancia de seguir luchando y no rendirse. David sabía que su hijo Salomón, al ver la tarea de construir el templo, era probable que se rinda. Porque es inexperto, no tiene experiencia, es muchacho. Y encima que tiene que ser rey y construir la casa de Dios, imagínense. Uno diría, no nací para esto. A mí me obligaron. Pero eso no es lo que hace David. Amén. Eso no es lo que hace David. David dice, Señor, quiero que mi hijo sea perseverante y sepa administrar. ¿Cuántas veces has orado para que tu hijo sepa administrar? Quizás tú digas, pastor, yo oro para que mi hijo sea profesional. Está bien, hermano, gloria a Dios por esa oración. Pero también que tu hijo sepa administrar. Porque hay gente que cuando ven la plata, ¡fuf!, como humo, se lo gastan en un día. Nunca en su vida han visto bastante plata y no ahorran. Al final, mamá, préstame. Papá, préstame. Un sencillito. Hijo, pero tú trabajas. Sí, mamá, pero préstame. A su nombre. ¿Él tenía los recursos o no tenía los recursos? Tenía los recursos. Pero si no sabía utilizarlos, de nada le servía. Claro, usted puede decir, pastor, pero yo soy joven, yo puedo darme la vida que quiero, yo si quiero uso ropa de marca, no ropa de marca, es tu decisión. Pero hay algo que debemos saber, hermano,
Cuando tengas una familia, ay, si no sepas administrar, hermano. Claro, cuando uno está soltero, uno gasta todo en uno, ¿no? Mi mejor ropa, mi zapato, todo a uno. Pero el día en que te cases ya no vas a ser tú solo, pues. Vas a pagar luz, porque en casa de papá no pagas luz. ¿Pagas luz? ¿Pagas agua? ¿Pagas internet? No, ¿verdad? Lo único que pagas es en ti, nada más. Pero una vez que te casas, tienes un hogar, ahora tienes que pagar educación de los hijos, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pagar el internet, tienes que pagar todo. Y hay por ahí que sobra un sencillito para que salgan a comer los domingos. Y si no hay, no hay, pues. Amén. Uy, pastor, si es así no me caso. No, hermano. Sino que sepas administrar. David sabía que su hijo Salomón iba a ser rey, iba a tener material de sobra. Pero eso no le preocupó a David. David le preocupó el corazón de su hijo. Si su hijo iba a saber administrar eso que le estaba dejando. Por eso no te preocupes neciamente solamente de dejarle casa, dejarle todo. Preocúpate en internamente el corazón de tu hijo. Aleluya. Amén. Y que sea perseverante, que nunca se rinda. Porque va a haber cosas en la vida, hermano, donde uno sí va a querer rendirse. Sí. ¿Cuántas veces usted se ha querido rendir? Ha dicho, hasta aquí llegué, ya os suelto la toalla. Y cuando es joven, peor, ¿no? Dicen, no, hasta aquí nomás, soy joven, puedo dar para otra cosa más. Pero hermano, David oraba para que su hijo sea perseverante. Dios, no dejes que se rinda. Y si se está rindiendo, Señor, no deje que tire la toalla. Que complete lo que ha iniciado. Amén. Mira, David no se enfocó su oración en lo externo, sino en lo interno, su corazón. Por eso, la mejor herencia a tus hijos no solo es la educación. La mejor herencia que le puedes dar es que dobles tus rodillas por ellos. Es que desde tu tiempo en la presencia de Dios por ellos. Quizás en su momento ellos te van a decir, no lo vas a ver su resultado. Pero David oraba proyectándose al futuro. Él decía, yo ya estoy de paso, yo muero en unos días. Pero si mi hijo queda y Dios me ha contestado esta oración, yo sé que mi hijo va a avanzar. David oraba para que su hijo sea obediente, sea perseverante y sea un buen administrador. Amén. Y usted se da cuenta en la vida de Salomón. Dice que Salomón, cuando le tocó la tarea de construir el templo, ¿qué es lo que hizo? Dice que Salomón se fue al monte a sacrificar holocausto. Y en sus sueños se le apareció Dios. Y Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Esa era la oportunidad donde Salomón le pida al Señor, dame riqueza, dame una buena esposa, dame la mejor casa. Pero dice que Salomón le dijo a Dios, Señor, ¿ves este pueblo tan grande que es Israel? Tan numerosa que es la gente, tanta preocupación, y yo estoy al frente. Y yo soy inexperto, pero yo te pido, dame sabiduría, dame un corazón entendido. Porque Salomón había comprendido que para ser un buen rey, antes de la riqueza, de la fama y todo, primero estaba su corazón. Y él le dijo, Señor, dame un corazón sabio, entendido. Y Dios dice que se agradó de esa oración de Salomón. Porque Dios le dijo, esa oración que has hecho, te voy a dar lo que me has pedido. Y más todavía de lo que me has pedido. Te voy a dar riquezas. No me pediste riquezas, te voy a dar riquezas. No me pediste esto, pero te voy a dar también. Vas a ser el rey más grande. Ninguno va a ver como tú. ¿Por qué?
¿De dónde vino esa oración de Salomón? De un corazón de su padre. El papá le dijo, hijo, no pidas riqueza, no pidas esto. Pide un corazón perfecto. Usted ha visto que el salmista dice, forma en mí un corazón recto. Cuando vayas a orar por tus hijos, no ores solo por su estabilidad, por su trabajo. Está bien que ores por ello, pero ve a la raíz. Porque si el corazón de tus hijos no está Cristo, así tenga lo que tenga, va a vivir una vida vacía. ¿Cuántos jóvenes, hermano, profesionales, hundidos? Acuérdate, sé sabio como David y ve a la raíz. Aprende a orar por los jóvenes. No es necesario todavía que leas un libro. ¿Qué problema tienen los jóvenes hoy en día? Su corazón. Apunta directo al corazón. Amén. Y recuerda, tú conoces a tus hijos por fuera, pero Dios los conoce por dentro. Dios sabe cuando ese estoy bien realmente es estoy vacío. Dios lo sabe. Y yo, hermanos, yo oro y quisiera que todos ustedes, madres, padres de familia, Dios un día les dé la oportunidad de poder ver qué hay en el corazón de tus hijos. Para que cuando tu hijo te diga estoy bien, no termines ahí. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Vamos a orar. Alabado sea Cristo Jesús. Ahí en nuestra oración puede mencionar a su adolescente, a su joven. Dígale al Señor con toda humildad.